Bien, la propuesta es hacer un estudio colectivo del capital. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar en equipo y vamos a tener pues como base el texto mismo del capital, eh, pero no nos vamos a centrar exclusivamente en este texto. Vamos a estar avanzando, retrocediendo, buscando referencias, etcétera. Hay una abundante documentación. La idea es que a partir de la charla de hoy dejamos una serie de lecturas recomendadas que los compañeros van a desarrollar por su lado, de manera responsable y juiciosa. Entonces, el objetivo concreto de este grupo es estudiar el capital. Vamos a empezar, para ser concretos, por el primer libro, por el primer tomo, y vamos a estudiarlo. Es este el libro primero. El Capital se compone de 3 libros o volúmenes. El primero se refiere al proceso de producción de capital. Este es el libro más encantador de los que escribió Marx. Fue su hijo predilecto. Lo pudo trabajar, labrar, pulir, revisar, volver a revisar al detalle. Condensa buena parte de su investigación. Una investigación que empezó desde joven, que tuvo grandes realizaciones tempranas, como la contribución a la crítica de la economía política. Después de la frustrada Revolución Europea de 1848, la Comuna de París, Marx, que estaba viviendo en París, debió refugiarse en Londres. Ya había publicado algunos elementos de su contribución a la crítica de la economía política y abordó la investigación que lo llevaría a publicar El Capital, a publicar el primer tomo, que fue el primero, y el segundo alcanzó a revisarlo en buena parte, pero se publicó después de su muerte. Entonces, en el libro primero habla de producción de capital. Como Marx se le dedicó tanto al primer tomo, lo promovió, alcanzó a promover su lectura y a desarrollar, a participar en algunas polémicas que suscitó la publicación del libro. El libro se divulgó rápidamente, primero en las comunidades académicas e intelectuales, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Tuvo una gran acogida y había grandes estudiosos que se centraron exclusivamente en el primer tomo. Pero para la elaboración del primer tomo, Marx había elaborado con sus apuntes, los que tomaba en Londres, en el Museo Británico, en la biblioteca del museo, había adelantado unos borradores y tenía el esquema muy completo de los que llegarían a ser finalmente 4 volúmenes. Ahí lo había pensado en 4 volúmenes. Tenía la estructura general y muchas anotaciones que solo se vinieron a descubrir en 1936, después de la Revolución Soviética. Se vienen a conocer los Grundrisse, que son los borradores, Grundrisse traduce eso, borradores, apuntes, previos a la elaboración del Capital,
Para conocer el método que utiliza Marx en la elaboración, en la redacción, en la investigación del Capital, es conveniente estudiar, por lo menos por encima, las principales definiciones y categorías que aporta Marx en los Grundrisse. Esos los vamos a ver de entrada a través de un programa de YouTube del que yo les voy a enviar el enlace. Tiene un excelente resumen, presentación de los Grundrisse. Y entonces esa es la primera lección que va a desarrollar este colectivo. Los 3 volúmenes, la obra en general se divide en secciones. Entonces tenemos el volumen o libro, secciones, es la segunda categoría. Entonces la sección primera del primer libro es la mercancía y el dinero. Y el capítulo primero se refiere precisamente a la mercancía. Entonces veamos el orden que va dándole Marx al libro. El libro primero, el proceso de producción del capital. Para estudiar el proceso de producción de capital, estudiamos en la primera parte la mercancía y el dinero, dos categorías estrechamente conectadas. El capítulo primero se dedica obviamente a la mercancía. El capítulo 2 se va a dedicar al dinero. Y el número 1 del capítulo La mercancía, el primer acápite, habla de los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor. Sustancia y magnitud del valor. Entonces vamos a hablar de la mercancía en el primer capítulo, y la primera parte del primer capítulo habla de los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor, sustancia y magnitud del valor. El primer párrafo en todo libro que quiera llegar de manera inteligente a unos lectores debe enganchar. Los primeros párrafos son famosos. Hay primeros párrafos que son famosos en la historia de la cultura. El primer párrafo, por ejemplo, del Quijote: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces nos ubica en un territorio, de entrada, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y ahí establece de un conflicto. Lo recuerda, pero no se quiere acordar de él. Había un caballero, y de una nos presenta al personaje, Don Quijote de la Mancha. Ese es el nombre del libro, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces. Entonces aquí, en primer lugar, viene también el recuerdo en este párrafo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel José Aureliano Buendía habría de recordar. El recuerdo ahí presente. ¿Sí? La tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo, entonces viene el recuerdo y el territorio. El otro no se quiere acordar del territorio y se centra en el personaje que recorre ese territorio. El recorrido del Quijote es por la Mancha, el hidalgo manchego. Prácticamente no sale de la Mancha, de esa región de España. 100 años de soledad prácticamente no sale de Macondo, ese es el territorio. Este primer párrafo del primer capítulo del primer libro, a todo el libro, pues, Marx le dedicó tanto detenimiento, tanto pulimiento,
o pulimento, eh, pues nos va a dar una serie de definiciones que son claves. La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Ese inmenso arsenal de mercancías está entrecomillado. Y hay una nota de pie de página. Se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma elemental. Forma elemental está en bastardilla. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Entonces, Marx nos va a hablar de la riqueza en las sociedades. De un tipo, en una sociedad específica. Las sociedades donde impera el régimen capitalista de producción. Ese es el territorio del que se va a ocupar esta obra. Las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción. En esas sociedades la riqueza se nos aparece, dice, parece como si fuera, en una traducción distinta diría, parece como si fuera un inmenso, un almacén repleto de mercancías. Uh-huh. La mercancía como su forma elemental. ¿Su forma elemental de qué? De riqueza. De riqueza. La forma elemental de la riqueza es la mercancía. Por eso sigue, nuestra investigación arranca con la mercancía. Arranca del análisis de la mercancía. No con la mercancía en general, sino del análisis de la mercancía. Marx se la metió toda a este primer párrafo. Podemos dedicarnos días enteros a desmenuzar ese primer párrafo. Y eso es lo que vamos a hacer, dedicarle un buen rato a desmenuzar ese primer párrafo. ¿Qué es la riqueza? Supuestamente la mercancía. La acumulación de mercancía. Conversen entre ustedes cuál es la percepción que tienen de riqueza. ¿Qué creen que es la riqueza? Acumulación de capital. Sí, el valor agregado de la mercancía. De producción, acumulación de bienes, dinero, producción, ¿sí? Para formar esa riqueza. Pero ahí lo definido entra en la definición, entonces no se vale. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Es un valor, ¿no? ¿Y qué es el valor? Para una persona todo lo que le sobra para vivir dignamente como ser humano. Todo lo que le sobre de ahí en adelante es riqueza. ¿Y lo que no le sobra? O sea, y lo que le falta. Lo que le falta no es riqueza. No solamente lo que sobra. Pero por ahí va. Falta. Solamente no lo que sobra, sino lo que le hace falta a la persona o a una sociedad. Listo. ¿Y la riqueza en las sociedades qué significa? Porque tú dices una persona que tiene excedente, tiene cubiertas sus necesidades y le sobra algo, es lo que dice Margarita. Ese excedente es riqueza. Eso es parcialmente cierto, parcialmente correcto. Pero la riqueza social, entonces, ¿cuándo una sociedad es rica y cuándo una sociedad es pobre? Puede ser cuando tiene cubiertas las necesidades
básicas puede ser rica. ¿sí? Pobre cuando pues tiene deficiencia de ellas. Cuando una sociedad tiene cubiertas sus necesidades básicas, es rica. ¿No les llama la atención que Marx no habla de países? Él no dice la riqueza en los países donde impera el régimen de producción capitalista, sino en las sociedades. En sociedades. ¿Qué es una sociedad? ¿En qué se diferencia y en qué se asemeja con un país o con una nación? Todos estos conceptos, tengámoslos siempre presente, para Marx tienen contenido, no son simples palabras que usa para plantear un discurso o una narrativa. No, él es un científico que utiliza todos los términos, todos, con la mayor precisión posible. Es un científico que ha investigado durante mucho tiempo, con una formación intelectual impresionante, un genio, que durante mucho tiempo ha estudiado, ha pensado, ha discutido, ha analizado, y que después de una carrera muy azarosa, pero brillante, como filósofo, como pensador, como intelectual, como hombre de la política también, pensando como estadista, pero también como economista, como filósofo, como antropólogo, condensa una serie de conocimientos, los aborda y aquí los plantea después de una prolija y muy exhaustiva investigación, y se gasta años redactando este tomo e incumple, se le mueren hijos de hambre y el tipo está dedicado a estudiar eso, entonces no usa las palabras gratuitamente. Si pone sociedades, tenemos que averiguar por qué usa la palabra sociedades y qué es la sociedad para Marx, que es distinto de país o de nación. Entonces estamos hablando de las sociedades de la riqueza, y eso también tiene un sentido específico para Marx. ¿Sí? Riqueza en las sociedades. Nosotros tenemos unas nociones generales de qué es riqueza y de qué es una sociedad. Como estamos iniciando el estudio de esto, a cada palabra le vamos a trabajar los matices, porque expresan todo un trabajo al que le puso todo el cuidado del mundo. País más que todo es como de referente al territorio, ¿no? Eso lo dejamos para posterior. Hay Estado-nación. Un país estaría conformado por un territorio, un Estado y una nación que ocupa ese territorio. ¿Mm? Entonces, ¿qué es sociedad para Marx? Para los sociólogos, los científicos sociales, la sociedad es un objeto de estudio. Se dice que Marx, con El Capital y con toda su obra, fue el fundador, no explícitamente manifestado, de una teoría científica que él crea y que expone en su libro. Esta es una teoría científica, no es una ideología. ¿Mm? Para Marx, como científico social, la sociedad no es objeto de estudio. Marx aquí no va a estudiar la sociedad capitalista, va a estudiar el capital. Habría que ver si hay una tal sociedad capitalista o si estamos hablando de dos cosas diferentes, sociedad y capitalismo. Por lo que plantea Marx en el primer párrafo, hay sociedades que son capitalistas, que están bajo el régimen capitalista de producción, mejor.
Entonces hay una diferencia entre sociedad capitalista como una unidad y sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción. Son dos cosas diferentes. Una sociedad capitalista es una designación diferente a la de sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción. Entonces, para Marx, la sociedad no es un objeto de estudio, es un sujeto real, el que tiene existencia real y que tiene el encargo de producir y reproducir las condiciones de existencia, de vida, de los miembros de esa sociedad. Entonces, tampoco usa el término colectivo, o grupo, o asociación. En las asociaciones donde impera el régimen capitalista de producción, ¿no? No territorializa de esa manera, ni en los países, ni en las naciones, en las sociedades. Es decir, en los entes colectivos que son sujetos, no entes, sujetos colectivos. Una empresa, por ejemplo, es un sujeto colectivo, actúa, obra, opera, no es un objeto que esté allá apartado y que el investigador va a conocer. La sociedad no se investiga, la sociedad es sujeto que investiga. Por eso se equivocan quienes definen las ciencias sociales a partir del objeto de estudio, como la sociología. Eso nada tiene que ver con la concepción marxista. Sí, gracias. En esas sociedades en las que impera un régimen, Gracias. Está en industria. ya después veremos cuáles son las características de ese régimen. ¿Sí? Pero ese es un régimen que impera, que se impone. No es un régimen natural, espontáneo, que haya resultado de la vida social misma, aunque sí resulta de la vida social misma, pero al mismo tiempo se impone. Y esa imposición sobre determinadas sociedades de ese régimen capitalista de producción le confiere a esas sociedades ciertas características particulares. Una de esas características, seguimos, la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un almacén repleto de mercancías. Entonces, en esas sociedades concretas, ¿por qué están concretadas? Están concretadas porque el hecho de que en esas impera el régimen capitalista de producción. Entonces no solo está definiendo un objeto de estudio, no solo no está definiendo un objeto de estudio que es la sociedad, En otras palabras, el capitalismo sino que se mete en ese proceso. no es innato. No es un... El capitalismo en ese momento se decía, se pensaba, ya se había pensado y había muchos libros y muchos pensadores y mucha polémica en torno al capital. Estamos hablando del siglo XIX, hace 150 años salió publicado el primer tomo, 150 y algo más, que salió publicado el primer volumen, el primer tomo del Capital. Ya Adam Smith, David Ricardo, en fin, una serie de los economistas clásicos habían usado y utilizado y estudiado el capitalismo. Marx se suma al estudio del capitalismo con su propia visión, con su propio método. Las escuelas clásicas de la economía decían, no, el capitalismo es el resultado de la evolución humana. Es natural que exista el capitalismo. ¿Sí? En esas sociedades, entonces, específicas en las que impera el régimen capitalista de producción, que repito, tienen características propias que están determinadas porque son
están sometidas al capitalismo, en esas sociedades, no en todas las sociedades, ni a lo largo de toda la historia, solo en esas, la riqueza se nos aparece. Es decir, tiene la apariencia. Repito, Marx es profundamente cuidadoso en el uso de los términos, de todos los términos. Por eso es tan complicado cuando se da una mala traducción. Ha habido malas traducciones del Capital que han causado verdaderas catástrofes políticas, humanas, como aquella que examinaremos con detalle más adelante, que traduce mal un término que utiliza Marx, lo traduce por superestructura, y eso cambia por completo el sentido de la metáfora arquitectónica, aquella que dice que la infraestructura es la base material de una sociedad, la estructura son las relaciones, los intereses que se relacionan entre los diferentes actores sociales, y la superestructura es la parte superior, es la ideología, es el poder dominante que se ejerce a través de las representaciones. Entonces, hubo estudiosos del marxismo que, basados en esas malas traducciones, hacían la siguiente reflexión. Si la sociedad capitalista es un edificio que tiene su infraestructura, su estructura y superestructura, nosotros no debemos ponernos a pelear contra la superestructura, contra los ideólogos, los políticos, los curas, contra el poder visible. No, si queremos transformar esa sociedad, pues debemos meterle petardos a la infraestructura, a las bases, y eso se cae. Y empezaron los atentados personales y las bombazos y toda una corriente anarquista que, por ejemplo, en la Revolución Española, en la Guerra Civil Española, jugó un papel pues muy complicado y muy delicado. A partir, repito, y eso está demostrado en un libro que también veremos, de una vez anota para tenerlo en cuenta, el estilo literario de Marx, de Ludovico Silva, un venezolano. Ese se los puedo enviar por WhatsApp o por internet. Traducen mal una palabra que en alemán es Überbau, que es la fachada, la traducen por superestructura. Ludovico Silva, que sabía muy bien el alemán y que era un gran estudioso de Marx, venezolano de él, repasa todo el Capital buscando las veces que Marx utiliza, y el contexto en el que Marx utiliza el término Überbau o el término superestructura, y encuentra que efectivamente la traducción es incorrecta al español y a muchos idiomas, al francés. Por eso surge el estructuralismo francés, entre otras cosas. En fin, entonces, la precisión en los términos. Cuando Marx dice que en las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción, la riqueza se nos aparece, es decir, guarda la apariencia, tiene la apariencia, no dice que la mercancía es. Y ahí hace una diferenciación ontológica, filosófica, mejor, fundamental. ¿Qué es lo que es? Eso nos lleva a los orígenes de la filosofía, al problema fundamental de la filosofía en sus comienzos, que es el problema de la existencia, es decir, ¿qué es lo que existe? No, la mercancía no es.
Eso, por lo menos, en los regímenes en los que impera, en las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción. ¿No? Guarda la apariencia de un almacén enorme, repleto de mercancías. Todas las antologías del maestro León de Grave arrancan con un poema escrito en 1919 que se titula Tergiversaciones, al que les pido que le pongan atención. Tú, Manuel, que eres amigo de citar poesía en los eventos académicos. Dice Tergiversaciones así: porque me ven el pelo, la barba y la alta pipa, dicen que soy poeta, cuando no, porque iluso suelo rimar en versos de contorno difuso mi viaje byroniano por las vegas del Zipa. Tal un ventripotente agrómena de Hipa, a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos, al uso de alucinado Po que el alcohol destripa, de angelical Verlaine, de diabólico Rimbaud y hasta del padre Víctor Hugo omniforme. Tanto almacén enorme, tanta industria novísima, tanta escasez de músculos, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Entonces, fíjense, me ven el pelo, la barba y la alta pipa. El poema se titula Tergiversaciones. Y porque me ven así, ya dicen que soy poeta. Por la apariencia física, la apariencia externa, dicen que soy poeta. No lo dicen porque iluso suelo rimar mi viaje de contorno difuso por las vegas del Zipa como si fuera una agrómena. ¿Qué es una agrómena? ¿No? Próspero hacendado. ¿Sí? Barrigón. Agrómena. Por un capricho de su caletre obtuso, porque le da por fingirse paraísos. Le da por fingirse paraísos. Que es exactamente lo que le ocurrió al conocido y célebre maestro del que hablábamos hace un momento, Don Quijote de la Mancha. Ese fue otro al que se le ocurrió fingirse paraísos, solo que eran diferentes paraísos a los que finge este señor en las vegas del Zipa, en las planicies cercanas a Santa Fe de Bogotá, en Zipaquirá. Tal un ventripotente, ¿no? Agrómena de Hipa, a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse. No me dicen poeta porque escriba versos, sino porque tengo el aspecto de los versos. Pero parece que cambiara de tema e inmediatamente hace la gran comparación que tiene relación directa con este primer párrafo. Tanto almacén enorme, y aquí ya hablamos de almacenes enormes. Sí. Tanta industria novísima, tanta escasez de músculos, 1919. Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Entonces, señores, no me juzguen por la apariencia. Yo no soy poeta porque aparento ser poeta. Podría ser un hacendado ricachón, pero en vez de acumular mercancías en almacenes enormes, que eso es posible solo si hay industrias que estén innovando permanentemente. Guardar la producción. Solo por eso, para innovar y para tener los almacenes enormes repletos de mercancías, es indispensable que haya escasez de músculos, de la fuerza de trabajo humana.
Pero eso lo contrasta el poeta con es más bello ver fugarse los crepúsculos, es decir, mirar el atardecer, de espaldas a esa riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, La eso alienación. es completamente diferente de decir que la riqueza es o la riqueza consiste, sería completamente diferente de decir es, consiste o guarda la apariencia de. Son tres conceptos diferentes. Es, refleja el problema ontológico, existe. Consiste, no es el que existe. Por ejemplo, esta mesa consiste en trozos de madera, tornillos, tiene involucrados una serie de aparatos, serrucho, martillo, y a eso hay que sumarle el trabajo humano concreto. ¿Sí? Entonces la mesa consiste en madera más herramientas manejadas por el tipo adecuado que la hizo. Esta mesa es diferente a esa mesa, pero ambas son mesas, idénticas en el concepto, diferentes en la concreción. Estas consisten en, son mesas, representan, eventualmente pueden tener la apariencia de mercancías. Por lo pronto, entendamos que en el régimen capitalista de producción, quien posee pocas mercancías, es en apariencia menos rico del que posee un gran almacén repleto de mercancías. En la concreción depende qué tipo de mercancías son. Deberemos establecer una comparación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bajo esa apariencia general de mercancía se esconde entonces algo real, que es la riqueza de las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción. Por eso la mercancía es la forma, es una forma de riqueza, una forma que adquiere la riqueza. La riqueza es una categoría abstracta, indeterminada. Por eso tuvimos dificultades y siempre las tendremos al iniciar con la definición de riqueza, porque esa es una abstracción. Y cuando pedimos una definición, estamos pidiendo que concrete esa abstracción. ¿Ah? Entonces, ya sabemos, fíjense, y no hemos salido del primer párrafo, algunas nociones, ¿no? Ya tenemos claro, por ejemplo, que es sociedad. Ya tenemos claro que no vamos a hacer un estudio de la sociedad, que nuestro objeto lo definía al comienzo, concreto. Eso dije, palabras textuales. El objetivo de este grupo concreto, el objetivo concreto, utilicé esa palabra, es estudiar el libro del Capital. Lo dije, es lo concreto, pero lo concreto se hace estudiándolo. No es solo decir, es lo concreto, hay que hacerlo concreto. Gracias. Y se hace concreto en el proceso de estudio. ¿No? El tránsito de lo abstracto a lo concreto es eso. Marx aquí nos está exponiendo arrancar de lo concreto, de la forma que adquiere la riqueza en las sociedades. Eso es lo más concreto hasta el momento. Después va a seguir concretando. Decía, la mercancía es una forma entonces de la riqueza. Implica que hay otras formas. Pero esta, en el régimen capitalista, es la forma elemental. Es decir, es el elemento fundamental
sobre el que se funda. Cuando Marx utiliza la palabra fundamental, quiere decir sobre eso se funda algo. La forma elemental, el elemento fundamental de esa forma es la mercancía. Si la riqueza es un almacén repleto de mercancías, la forma elemental de esa riqueza, pues es la mercancía. Y por esa razón, porque va a empezar de lo más concreto posible en ese momento de la riqueza, en esas sociedades que es la mercancía, y esa es la forma elemental. Por eso nuestra investigación dice, no es nuestro discurso, ni nuestro planteamiento, ni nuestra doctrina. Pero a propósito, ¿nuestra de quiénes? Está utilizando el adjetivo nosotros. Primera forma, el plural. Pronombre plural. Nuestra investigación. ¿Cómo? Nuestra es de todos nosotros, compañeros. Marx no está estudiando el régimen capitalista ni la sociedad como objeto de estudio. A la sociedad la estudia como sujeto activo, real. La sociedad no es una abstracción para Marx. Es una existencia real. La sociedad es un sujeto activo. Como una empresa, como un partido político, como muchos partidos políticos y muchas empresas que tienen sobre encima un gran aglutinador de esas existencias, entidades colectivas. El colectivo de los colectivos, eso es la sociedad. Y la sociedad tiene un encargo muy preciso, una responsabilidad, por así decirlo, que es la de generar las condiciones reales, también, es un sujeto real, de existencia y de reproducción, de producción y de reproducción. Y esa producción y esa reproducción la hacen las sociedades en su relación dialéctica, también concreta, con la naturaleza, que es en última instancia la que le aporta esos recursos. ¿No? Eso es lo que Marx va a investigar. Marx aquí lo que expone en el Capital no es una doctrina, no es una teoría para creer a rajatabla, no está fundando una religión ni un partido político, no está presentando los resultados de una prolija y muy bien elaborada investigación científica. Eso quiere decir que detrás de esto hay mucho estudio, mucho análisis, mucha reflexión, más estudio todavía, indagaciones, averiguaciones, contrastes con mucha gente. Engels, muy importante, fue el apoyo fundamental de Marx. Insuficiente porque Marx tenía una tarea, se echó encima una tarea inmensa. Esto es apenas un reflejo de lo que significa esa tarea. ¿Cuántos tomos tienen los Grundrisse? La obra de Marx y Engels todavía no ha sido clasificada por completo. Hay textos que se desconocen por completo. La obra que estaba, no sé dónde estará ahora, en los archivos del Instituto Marx Engels de Berlín, supongo que allá pueden estar todavía. Hasta los años 80
no había publicado más de 80, algo así, volúmenes de la obra y les quedaba por delante una cantidad impresionante de material. Y de eso solo una mínima parte ha sido traducida al español. Apenas en 1940 y algo, Wenceslao Roses, un español, marxista español, que se vino refugiado de la Guerra Civil Española a México, publicó en Fondo de Cultura Económica la traducción en la que nos basamos todos durante muchos años. Apenas hace 20 años empezaron a conocerse otras traducciones de otros autores con más precisiones, con correcciones a esta edición de Wenceslao, que tenía muchas precariedades. Pero una buena generación de marxistas, por lo menos hasta los años 70, 80, se formó con traducciones cuestionables, no muy exactas, muy precisas, no muy precisas, en ediciones descuidadas, en resúmenes como los de Marta Harnecker. Y eso sirve de alguna manera para la divulgación de la ciencia, pero no es suficiente. Vemos que hay ciencias o hay aspectos de la ciencia que es necesario, casi que indispensable, vulgarizar. ¿Qué quiere decir? Llevarle al vulgo, llevarle a los que hablan el lenguaje corriente, a los que no se ocupan de las tareas intelectuales con más o menos permanencia. No es un término degradante ni ofensivo, ni mucho menos, en el sentido en el que lo estoy utilizando, desde luego. Pero como nos hemos propuesto estudiar esto, que como un libro científico que es, pues debemos advertir esas circunstancias. ¿Mm? Pero hay algo adicional, y es que solo hasta entrado el siglo XX se empezaron a hacer lecturas sistemáticas avanzadas de los 3 tomos. Entonces, varias generaciones de marxistas se formaron solo en el primer tomo, en el de la producción del capital, cómo se produce el capital, ¿no? Y después de mucho tiempo, algunos llegaron a decir: miércoles, es que esto no está completo. Esto, el primero sin el segundo y sin el tercero, pues no. Entonces empezaron a meterle el diente al segundo tomo. El segundo, este es delicioso de leer, para el que quiere meterse en la ciencia. El segundo tomo es hartísimo, es una vaina que requiere matemáticas, formas de integración, derivadas. Pero cuando se logra uno meter a los mecanismos profundos de la distribución, que es lo que se trata en el segundo volumen, comprende muy bien, sobre todo el enlace entre la producción, la distribución. Y en el tercer tomo viene todo el problema de la circulación, que es muy diferente, pero tiene semejanzas con el problema de la distribución. No es el capitalismo, no es solo la producción, no es solo el primer tomo el capital, son los 3 tomos en su conjunto. Aquí vamos a adquirir los elementos que nos permitan también avanzar y entender conferencias, etcétera, que circulan, muy interesantes, que hablan sobre los 3 tomos. Una lectura que muchos de los camaradas de todas las tendencias marxistas, leninistas, que estudiaron, que decidieron estudiar el capital, no desarrollaron. Repito, durante generaciones. ¿Mm? En la Universidad Nacional se celebraron unas jornadas muy interesantes de celebración de los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital. Allí se reconoció y enalteció el trabajo de grandes maestros estudiosos del Capital. Esto lo organizó varios grupos de estudio y de investigación de la Universidad Nacional.
y la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Mm, Entre todos estos estudiosos, la gran mayoría, pues en el país ha habido estudiosos del capital bien importantes. Stanislao Zuleta, por ejemplo, mm, Hernando Llanos, Maestro Hernando Llanos. eh, Zavala, Germán Zavala. Vladimir también lo estudió bastante. Germán Zavala hizo unos aportes importantísimos. Ricardo Bonilla, el hasta hace poco ministro de Hacienda. de Hacienda de un grupo de investigación de la Universidad Nacional, estuvo en el cincuentenario, etcétera. Hay Antonio García, hay una cantidad de nombres de ilustres en el pensamiento de nuestro país, pero la mayor parte de ellos se quedó en el tema de la producción. Estos maestros obviamente lo estudiaron los tres tomos y bueno, y nos dieron aportes, lecciones muy interesantes, los que menciono y otros. ¿Mm? La mayoría de la obra de los estudiosos del capital en nuestro país y en muchas partes no es publicada, no ha sido publicada. Eran maestros expositores, basados más en la exposición verbal. Eh, pero todos ellos, los grandes maestros del capital, abordan el estudio del capital como debe ser, es decir, como una investigación que prosigue. Aquí nos estamos poniendo al día. Y el, el sentido profundo de esas palabras de Marx, nuestra investigación, ¿no? Es en nuestra investigación, nos involucra directamente. Esto sigue. Sí, Entre otras cosas porque la sociedad tiene sus dinámicas y el capital tiene sus propias dinámicas. ¿Ah? Y las maestro contradicciones Carlos. entre la sociedad y el régimen capitalista, pues hacen imperativo estudiar en sus formas, en sus manifestaciones actuales, es decir, que están actuando, eso significa actualidad, lo que actúa, lo que actúa efectivamente, lo que ejerce efectos sobre la realidad. ¿Ibas a decir algo? Sí, profesor Carlos. He tratado de seguir su idea. Comparto totalmente la necesidad de ir en esa primera línea, porque en esa primera línea hay contenidas muchas cosas, como usted bien lo plantea. Pero sin el ánimo de alejarnos del tema que estamos planteando, quisiera señalar, por ejemplo, cómo durante gran parte del siglo XX en Colombia, me tocó ya la parte del 2000, lo que se conocían como obra de Marx y Engels eran los tres tomos de obras escogidas que en ese momento circulaban en la editorial Progreso principalmente. Entonces se tendía a pensar que las tres obras escogidas ya eran una compilación más que adecuada para entrar al pensamiento de Marx. Editorial Progreso, por ejemplo, solo alcanzó a editar, y eso en el año 90, cuando ya se estaba desintegrando, el tomo 1 del Capital, que lo hacen dos chilenos, un señor Cristian Facho y Hugo Facho, que era el papá. Entonces, ni siquiera tenemos de Editorial Progreso ni el tomo 2 ni el tomo 3 del Capital. Esas son preguntas que yo me hago. ¿Por qué desde la Editorial Progreso, que era la encargada de difundir el pensamiento de Marx y Engels, porque ellos tenían el archivo, no se dieron a la tarea, por ejemplo, de difundir el Capital entre nosotros? ¿Por qué tendremos que recurrir a los esfuerzos de Wenceslao Rosas o a los esfuerzos que hicieron algunos argentinos, o a lo que posteriormente hizo el grupo de Siglo XXI, que dicen que es una de las mejores traducciones, que es la de un argentino, que ahora no recuerdo el nombre, está en Siglo XXI? Pero yo también pienso, profe Carlos, si nosotros evaluamos
El conocimiento que tuvo de la obra de Marx alguien como Lenin fue bastante más limitado que el nuestro, porque él pudo conocer una pequeña cantidad de obras, ya que incluso al ruso ni siquiera se habían traducido textos como los manuscritos económicos filosóficos. No alcanzó a conocer los Grundrisse, no alcanzó a conocer la ideología alemana. En fin, textos que hoy en día pueden ser considerados muy importantes y muy valiosos dentro de esta interpretación que nos propone usted del marxismo. También pienso en lo que usted dice. Nos faltan, si en español tenemos obras escogidas en 3 tomos y en alemán ya van en 121, nos falta por conocer mal contados, porque podríamos agregar muchos más en español, pero mal contados diríamos que nos falta conocer mínimo 118 tomos más de la obra de Marx y Engels, que todavía no está traducido, como lo dice el profesor Carlos, ni siquiera editado en alemán. Entonces yo también me sumo a esta invitación que él hace de reconocer que aún nos falta muchísimo por conocer de la obra y del pensamiento de Marx y Engels. Ya vamos a tener Marx y Engels para el siglo XXI. Y yo decía alguna vez en Medellín, hombre, qué difícil la van a tener algunos que quisieron y amaron la obra de Marx y no la van a conocer completa. Algunos incluso van a fallecer y nunca la pudieron conocer, al menos en la integridad, en lo que se planteó, en lo que se pudo haber escrito por parte de ellos. Alguien me decía, pero es que eso no es de lamentar, porque lo que debemos revisar es qué han hecho con eso que han estudiado, sea poco o sea mucho. Reitero, Lenin conoció mucho menos que nosotros, pero la labor que pudo desarrollar con ese algo que conoció a profundidad es muy, muy importante y muy valioso. Y ahora quisiera pasar al tema de la primera línea que usted nos está planteando, porque yo también podría plantear algunas consideraciones que van acompañadas a lo que usted está planteando. Y es por un lado, profe, tenemos que, por ejemplo, reconocer que el subtítulo del Capital es crítica de la economía política. Y esa crítica de la economía política pasa por una crítica del sistema categorial sobre el cual se ha construido un sistema llamado el sistema de producción capitalista. Y por allí nos dice Marx en la introducción, a veces me agradan mucho los prólogos y sobre todo el prólogo, porque él dice por allí en alguna línea que si las cosas, de la forma en que se nos presentan las cosas, coincidiera con su esencia, la ciencia entera sobraría. Que eso va asociado a lo que usted dice, que es muy, muy cierto. Y que una forma es la forma de apariencia y otra forma es la forma de la esencia. Una cosa es la forma en que las cosas se nos presentan a nuestra conciencia y otra cosa es lo que las cosas realmente son, que es lo que está tratando de explicarnos el profesor Carlos. Entonces fíjense que ella nos pone en guardia en la necesidad de distinguir que nuestra conciencia predomina la apariencia, que nuestra relación con el mundo está muy mediada por formas aparentes, y que son las formas en que esas cosas, e incluso las personas también, se presentan a nuestra conciencia. Nuestra relación con el mundo inicialmente no es una relación de contacto directo, sino que es una relación mediada por un conjunto de apariencias. Entonces el asunto viene allí es cómo entonces salimos de la apariencia para ingresar a la esencia, porque el profesor Carlos nos está diciendo la forma en que las cosas son percibidas no son las formas en que las cosas son. Si usted realiza la investigación, usted posiblemente va a llegar a descubrir que eso que usted consideraba que era la forma del objeto o la esencia del objeto no era tal. Era una sencilla apariencia. Yo pienso que ahí en esa idea de no identificar apariencia con esencia está la crítica. O sea, diría Marx, es necesario hacer una crítica de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está construida a partir de apariencias. Y eso incluso lo dicen las personas en el diálogo común. Dice, tuve una apariencia, me engañó, me engañó. Pero yo pienso, profe Carlos, las cosas no nos engañan. El vaso no se nos va a presentar escondiéndose de lo que es.
porque este no es un objeto vivo, este es un objeto muerto. Los que ponen apariencias en las cosas somos nosotros. Los que se están engañando respecto de lo que eso es, somos nosotros. Por eso es necesario hacer la crítica sobre nosotros mismos, que es lo que nos dice el profesor Carlos en esta tarde. Bueno, estimados amigos, miren, el mundo no es como ustedes creen que es. Como uno se lo imagina. Sí, como se lo imagina. Pero bueno, profe Carlos, continúe. A ver, no te preocupes, gracias por... No es para ser revolucionario, no es necesario leerse el Capital. Ha habido grandes revolucionarios que no han leído prácticamente, no han estudiado la obra de Marx detalladamente. Pero quienes quieren profundizar en la comprensión de lo que está pasando en el mundo hoy, en la actualidad, que es lo que actúa, esa es la actualidad, no lo que registran los periódicos. No, la actualidad es lo que actúa sobre la realidad. Los hechos de la actualidad sí están pasando ahora, pero tienen una incidencia en la realidad en este momento. Si no tuvieran incidencia sobre la realidad, no serían actuales. En un texto de Althusser que se llama Para leer el Capital, que muchos en los años 70 y 80 buscaban ansiosamente porque decían yo me leo ese libro y ya. Y no, resulta que es mucho más complicado. Para leer el Capital, de Althusser y Etienne Balibar, mucho más complicado de entender que el mismo Capital. Entre otras porque hay maestros en Marx, pero no hay maestros en Althusser. Entonces le toca a uno metérsele un Althusser y eso es complicado. Acordémonos del fin de Althusser, ¿no? Althusser murió loco en un episodio terrible, está descrito de una manera tremenda en un libro que se llama El porvenir es largo, de Luis Althusser, la autobiografía de él. En fin, Althusser para leer El Capital y Etienne Balibar, su compañero en ese libro, empieza diciendo que no es necesario leer El Capital así como lo estamos teniendo en este momento, el libro objeto con lupa y toda la vaina y con subrayado. No, eso no es necesario. Althusser dice, ya muchos lo han leído para nosotros. Lo han leído los dirigentes obreros, lo han dirigido en sus luchas los sindicatos y los trabajadores y los campesinos. Lo han leído también maestros. Engels fue el primer gran lector. Se hacía en seminarios. Eso es cierto, se divulgó. Es el libro más publicado, está entre los libros, entre los títulos más publicados en toda universidad que se respete. De frente o por el ladito se estudia, se tiene que estudiar necesariamente al Capital de Marx. Si pretendemos tener una visión más que superficial, repito, para poder interpretar lo que está pasando en la actualidad, donde se habla del fin del capitalismo, de la crisis del capitalismo, pues hombre, metámonos un poco a estudiar las bases de la ciencia. No vamos a estudiar la ciencia completa ni vamos a ser expertos en Marx. Esta es una lectura que ojalá se vuelva a repetir así los sábados con cafecito, en fin, pero nos vamos aproximando y podemos tener una comprensión más nítida de lo que está pasando en la actualidad y podremos, por lo menos nosotros mismos, sentirnos más armados a la hora de hacer análisis y de emitir opiniones. Y en la medida en que emitamos esas opiniones, vamos a sentir más la necesidad de reforzarlas estudiando o de negarlas planteando otras alternativas. Esto, repito, no es una doctrina ni es obligación. Lenin estudió el Capital
y fruto del estudio muy riguroso, porque Lenin era otro cerebro, fruto de su estudio rigurosísimo, escribió un libro muy importante que fue El capitalismo en Rusia. E hizo una investigación casi tan grande, pero muy importante, similar a la que hizo Marx, que tomó como ejemplo, como concreción del modo de producción capitalista, la propia Inglaterra, que era donde se estaban dando los fenómenos más interesantes, las dinámicas más importantes del desarrollo capitalista en ese momento. Era donde había que estar para estudiar el tema. Marx se revisaba los archivos, exhaustivamente los archivos del Ministerio de Trabajo e Higiene Social inglés. Tenían un cuerpo de investigadores que iba fábrica por fábrica, por orden del rey. Se producían unos informes, había un sistema de multas para prohibir el trabajo infantil, la sobreexplotación, para cumplir las jornadas de trabajo. Toda esa información muy específica y puntual, Marx la conoció. Era el único que se metía a estudiar los archivos de un ministerio para sacar cifras y duraba meses enteros para sacar unos datos ahí, que después se sintetizan en medio párrafo del libro que estamos empezando a leer. Era una labor demoledora, muy diferente a la que hacen unos doctos convocados por el emperador Constantino por allá en el año 360 y pico. ¿No? El emperador los reúne, les da todas las comodidades, todo el confort y les dice, bueno, hay ahí esos libros, yo quiero que me los arreglen más o menos con este orden y ¿ah? Fulano de tal revisa, usted revisa la otra parte y le damos un orden a esta vaina y ta. Y sobre esos libros, San Pedro eligió su iglesia y Constantino se la apropió y designó el Papa y constituyó el papado. No, esto no es así. Esta es, repito, una investigación que hizo el mismo Marx, pero de la que el mismo Marx dice, reconoce, admite, señala que no es el único investigador, que esa investigación debemos proseguirla. El Capital fue muy perseguido, tanto como Marx y toda su obra. Fueron perseguidos de una manera similar a como fue perseguido Darwin y su estudio sobre el origen de las especies. Acordémonos lo que pasó con Bertolt Brecht, con Galileo Galilei. Estaba pensando en la obra de Bertolt Brecht de Galileo Galilei, Copérnico. Pero en el origen de las especies, que tiene unas similitudes, es una obra casi contemporánea con el Capital, se desataron también furias y lo que se consigue es un avance enorme en el desarrollo de las ciencias naturales, en el estudio de las ciencias naturales. Copérnico, Galilei, pues estudian los movimientos de los astros, del sistema planetario, el cosmos, y renuevan viejas doctrinas, se oponen a las doctrinas, son científicos, no doctrinarios. Así tengan algunos el carácter de sacerdotes, pero no están haciendo en ese momento aplicación de su doctrina, sino todo lo contrario, están desarrollando el conocimiento por encima de doctrinas y de fe, ¿sí? Y tienen sus propios métodos, etcétera. Las peculiaridades de la materia de la que se ocupa Marx hacen que la reacción sea mucho más fuerte. No se trata de las especies,
Se trata de la sociedad, se trata de proletarios. Cuando sale El Capital ya había sido publicado el Manifiesto Comunista. Marx había sido perseguido, llevaba mucho tiempo perseguido. Prosigue su estudio, su investigación. Es esencialmente un científico de lo social, o un científico social. Y está fundando una nueva ciencia. Es incomprensible en muchas partes, porque si bien las especies animales y vegetales, los reinos de la naturaleza de los que se hablaba antes, tienen manifestaciones visibles, tangibles, la distancia entre la esencia que tú mencionabas un momento, entre la esencia y la apariencia, en las ciencias físicas es más corta. El fenómeno es más directo de observar. También en uno de los prefacios del primer tomo del Capital, Marx señala que hay que utilizar, el científico social debe hacerse a instrumentos similares al del microscopio para observar la composición de la célula, por ejemplo. Eso es posible hacerlo a través del microscopio, pero ¿cómo se observa la mercancía, que es la célula elemental de la riqueza en las sociedades, en los regímenes en los que impera el modo capitalista de producción? ¿Cómo se observa esa mercancía? Marx no lo dice enseguida. Pero todo esto tiene que recubrirse necesariamente de un lenguaje que solo se puede comprender a través de mucho estudio. Tenemos que asumir las categorías, el sentido de lo que está diciendo, despojar a las palabras del sentido corriente que le damos todos los días y fijarnos lo que hay detrás de la apariencia. El vecino de la esquina tiene un almacén repleto de mercancía, es rico, evidentemente, pero sucede que ese señor se metió en una rifa y se ganó unas vacaciones en los Estados Unidos con un vestido naranja durante 6 años y todos los gastos pagados. Vacaciones obligatorias, si se quiere. Y esas mercancías se pudren. Esa riqueza aparente se deteriora. Fecha de vencimiento. No se realiza. La apariencia no se vuelve realidad. No nos muestra la cara de realidad. Esa apariencia de riqueza no se constituye como riqueza en términos reales porque no salió del almacén. Por eso es una apariencia en primer lugar. ¿De acuerdo? Ujú. Comprender esas cosas es mucho más difícil que comprender la relación entre la flor y el fruto, por ejemplo, a la que puedes llegar sin necesidad de mirar en un microscopio. Pero el problema de la riqueza y de las sociedades, ¿cómo los examinas? ¿A través de qué microscopio? Él nos lo dice enseguida. Primero no es mirar, es investigar. Uno puede observar la naturaleza, pero ¿cómo observa la sociedad? No, tiene que investigar, necesariamente. La actitud es diferente. Frente a la sociedad no se puede ser contemplativo. No me meto. Investigarla. Hay que investigarla. Es la forma de activar la relación con la sociedad. Investigando, sin olvidar que uno es parte de esa sociedad. Entonces llegamos a que la mercancía es la forma elemental y por eso nuestra investigación arranca ¿de qué? ¿Con qué arranca la investigación de Marx? ¿Ah? La mercancía. No. Ya se los había leído. Nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Ojo a eso. No arranca de la mercancía, sino del análisis.
Entonces, lo que vamos a analizar es la mercancía. Esa forma elemental, esa célula primaria del capital, que es la mercancía, de la riqueza en el capitalismo, que es la mercancía, la vamos a examinar como forma elemental. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus elementos? A analizar. Repito, no es la mercancía, es el análisis de la mercancía. Mucho cuidadito con lo que es, con lo que existe, con lo que consiste, con lo que aparenta. ¿Mm? Nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, asumimos una actitud investigativa, nos despojamos de prejuicios, de juicios previos que teníamos formados, hacemos casi que tabula rasa, no se trata de desaprender porque eso es imposible, sino de revisar lo que tenemos aprendido y corregirlo en donde, no en el libro, en la forma de pensar. Ah, ya. Es el análisis de la mercancía. Mucho cuidadito. Empezar a tener esa sensibilidad para definir, para identificar los tonos, los matices, los giros, los contenidos, lo esencial. Tendremos entonces que estudiar qué es el análisis, qué es la síntesis, qué es lo concreto, qué es lo abstracto, qué es lo real, qué es lo determinado, qué es lo indeterminado. ¿Mm? Categorías muchas que fueron formuladas desde Aristóteles, por toda la historia de la filosofía, que Marx la estudió juiciosamente, la repasó y saca conceptos, pero los transforma en su ciencia. Recordemos, siempre está pensando con todo ese acumulado que trae, pero buscando la conocer algo que hasta ese momento nunca se había estudiado con una mirada científica, con sistematicidad, con plan, con método. El método Marx lo expone en los Grundrisse, no lo expone en el Capital. En el Capital usa el método, lo aplica, pero lo describe con letra enredada y con mil complicaciones para comprenderlo, lo escribe, está en los Grundrisse. Entonces, cuando llegamos en el año 30 o llega por allá Lenin a finales del siglo 1898 o algo así, estudia el Capital, pues sí, no habían aparecido los Grundrisse, pero el resultado del método aplicado en los Grundrisse sí estaba ahí. Entonces, Lenin recibe, es de otra generación más avanzada que recibe el Capital. Durante la pandemia, el presidente Gustavo Petro estuvo estudiando rigurosamente con un grupo el Capital, con David Harvey, durante la pandemia. Y se nota. Más adelante revisaremos desde el enfoque de Marx el discurso que plantea Petro en la Universidad de Queens College en Nueva York hace 3 meses, ¿no? Profesora Margarita, cuando dio la conferencia en la Universidad de Nueva York. Incluso en la biografía está al final un escrito sobre Marx. Y se declara marxista y y sigue estudiando a Marx. ¿Ah? Entonces, compañeros, nuestra investigación arranca con el análisis de la mercancía. Hemos superado el primer párrafo.
y vamos de una al segundo. La mercancía es, fíjense, es un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades. Es en primer término, ¿no? Es en primer término un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean. La mercancía es, en primer término, una cosa, un objeto apto para satisfacer necesidades. Eso es en primer término. Pero debe haber un segundo y hasta un tercero y probablemente un cuarto término, ¿sí?, que nos complementen lo que es la mercancía. Entonces, la riqueza tiene la forma, la apariencia de la mercancía. La mercancía es, en primer término, es para empezar, debe ser un objeto externo. ¿Externo a quién? Hay otras traducciones que nos dicen externo a los seres humanos. Aquí está dicho de otra manera, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas. Entonces, algo externo a los seres humanos, pero que los seres humanos necesitamos. Está fuera de nosotros, pero necesitamos incorporarlo, apropiárnoslo. No importa la clase de necesidad que tengamos. Y esto nos plantea también un problema muy fuerte. El problema de las necesidades, que en primer término se supone deben ser satisfechas por las mercancías. Un autor chileno, Manfred Masneff, fue por allá en los años 70 famoso porque recibió un premio Nobel de Economía Alternativa. Una cosa muy interesante, que se habían inventado movimientos alternativos y organizaciones progresistas en muchas partes del mundo para contrastar con las corrientes dominantes en los estudios económicos. Él publicó un estudio que se tituló, subtituló algo así como La economía descalza, y proponía un análisis de la economía política a partir de el estudio de las necesidades humanas. Clasificó las necesidades. Ponía, por ejemplo, como necesidad, no se necesita la vivienda. La vivienda es un satisfactor de una necesidad. Lo que necesita la persona es protección. La educación es una necesidad. Una comunidad necesita educación. Entonces, a través de las políticas del ejercicio político, pues se construyen escuelas, se prometen y a veces se construyen sobre esa promesa escuelas. Pero las escuelas no son la solución a la necesidad de educación, son un satisfactor. Se puede tener educación sin tener escuelas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento. La necesidad se puede suplir por fuera del satisfactor. Hay necesidades que solo se suplen si se tienen diferentes satisfactores, en fin.
más adelante podemos hacer una lectura de la economía descalza de Manfred Masneff para esto de las necesidades. Pero por lo pronto, Marx nos dice que el carácter de estas necesidades humanas, el que broten, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Por ejemplo, mucho cuidado con esos términos. Marx no está cerrando, Marx está abriendo a la comprensión. Cuando pone un ejemplo es eso, es un ejemplo, ¿sí? Es un caso particular. Por ejemplo, las necesidades que broten del estómago o de la fantasía. ¿Mm? Las enuncia así, por ejemplo. Quiere decir, las necesidades materiales, tanto como las necesidades espirituales, ¿sí? Ese carácter material o espiritual o mezclado de esas dos, de esas necesidades, ese carácter no es objeto de esta investigación. Sí vamos a pegarle una revisada, pero no vamos a investigar a fondo las necesidades humanas desde su materialidad o inmaterialidad. ¿No? Por lo pronto decimos que la mercancía es, en primer término, un objeto externo que sirve para satisfacer necesidades. La pregunta entonces es, ¿un concierto de música es una necesidad? No sé. Pues sí, porque no importa la clase de necesidades que tengamos, se entiende mercancía, ¿no? Muy bien. En la contribución a la crítica de la economía política, ¿Cómo? déjame ver acá. Pero, profesor Carlos, yo iba a plantear lo siguiente para continuar con la idea que usted trae, pero devolviéndonos un poquito al anterior. Y es increíble porque pienso que estamos abordando, tal vez sin hacerlo conscientemente, la pregunta por cuál es el lugar entonces de la teoría. ¿Por qué es necesaria la ciencia? Imagínense ustedes que en Colombia y en otras partes del mundo han existido grupos de izquierda que han pretendido apostarle a un proyecto de transformación desdeñando de la teoría, diciendo que para realizar procesos de transformación social no es necesario estudiar la teoría. Era un poco lo que planteaba el señor Althusser. Bueno, él no decía totalmente desdeñado de la teoría, pero sí he conocido algunas organizaciones que en Colombia, por ejemplo, intentaron realizar procesos de transformación diciendo que estudiar a Marx no era necesario, que lo único que bastaba era la voluntad de las personas queriendo encaminar su energía y su vida hacia un proyecto de transformación. Por eso algunos se iban, por ejemplo, a algunos grupos armados y consideraban que solo con tener un arma en las manos ya estaba garantizada la necesidad de que el proyecto de transformación iba a ocurrir. Ahora, lo que nos preguntaríamos es, ¿y qué tipo de resultados arrojan esas organizaciones de izquierda? No hablo de la derecha, hablo de la izquierda, que enseñan que la teoría es dispensable, se puede despojar Prescindir, de ella, prescindir. prescindir. Pero fíjense que lo que nos está planteando el profesor Carlos con la lectura de Marx es que si usted no tiene en cuenta la teoría, claro, se puede vivir una vida, pero una vida en el campo de las simples y llanas apariencias. Volviendo al tema de Quijote, que a mí me pareció muy valioso esa referencia al profesor Carlos. Fíjense que el Quijote puede ser entendido como un hombre que se encuentra ante la fatalidad cercana de la muerte, y que ha vivido su vida de una manera, diríamos, llana, lisa, y que pareciera que lo único que le aguarda ya en sus últimos momentos es morirse.
Resulta que ese hombre que ya siente la cercanía de la muerte dice, yo puedo todavía salir a otras posibilidades del mundo, a una aventura, a una forma distinta de considerar las cosas y de ver las cosas y de vivir la vida. Fíjense que la teoría es necesaria porque le permite a usted ampliar las posibilidades de visión de su propia existencia, de su propia vida. No seguir sumiso ante las indicaciones que nos llevan solo por un camino. Que los que no tienen teoría solo pueden vivir una forma de ver el mundo. Solo pueden vivir una vida porque es la única que les permite su limitada concepción del mundo. Y el problema es que en eso estamos la mayoría de personas. Estamos solamente actuando en el mundo de acuerdo a nuestras ocurrencias, de acuerdo a nuestras apariencias. Y así, como lo dice el profesor Carlos, realizar procesos de transformación social es casi imposible. Dice el profesor Carlos, si son difíciles las físicas, de realizar un proceso de transformación física conscientemente es difícil, ahora imagínense una social, y en un país tan difícil y complicado como este, que no estamos en cualquier lugar del mundo, estamos en todos los países más violentos y más difíciles y más complejos del mundo. Entonces yo pienso que le estamos apostando a esto porque estamos como el Quijote tal vez considerando que otra forma de ver el mundo es posible, otra forma de vivir la vida también es posible, y que la teoría en esa relación con el mundo, con las cosas, es fundamental. Es una necesidad, diría yo. Nuestro entorno no es proclive a esa clase de estudios. Es que tampoco no se estudia a Marx, pero tampoco a Gaitán, ni a Camilo Torres. Bueno, que tienen una dimensión teórica diferente. No contamos con un Lenin, que en medio del atraso de la Rusia zarista saca El capitalismo en Rusia, es su primer libro. Él la tenía perfectamente clara, pero para tenerla clara era un genio. No pretendemos ser genios, ¿sí? Ya somos, bueno, yo por lo menos caduco bate ya de edad provecta, más vecino a la fosa que a la fusa, persiste en galanteos con la musa y entre sus tibios muslos se deleita, no más. Decía el maestro León de Grey, más vecino a la fosa que a la fusa. ¿Mm? Entonces, pretender convertirme o convertirlos en expertos marxistas leninistas, pues no. Les repito, es empezar a abandonar juicios previos que se siguen y se van a seguir manifestando durante mucho tiempo. Y son los que se exponen con los comentarios. Yo tengo este prejuicio, a ver, lo saco, este juicio previo, pum, lo saco y los pongo. De una vez. Coincide con Marx. Bueno, también llegará el momento en el que saquemos nuestros juicios previos y digamos, yo pensaba esta vaina, pero al estudiar el Capital, tengo que corregirla. La tendencia es que, ¿para qué tanto alboroto si Marx está diciendo lo que yo ya había pensado? De acuerdo. Ese es un juicio previo que coincide. Pero habrá otros en los que no se coincide. Es la actitud, más que querer volverse científico o gran conductor político. Pero de cierto modo, los planteamientos de esa ciencia inciden en el conjunto de la sociedad, no solo de los investigadores y de los denominados científicos sociales, no, en general en la sociedad eso incide. Porque entre otras cosas las mercancías son objetos cotidianos en los que estamos diariamente en contacto. Acordémonos, sección primera, mercancía y dinero. Todos los días, todos nosotros tenemos interacciones directas con las mercancías y con el dinero. No con la biología. De pronto, por ejemplo, la maestra Margarita mantiene esta huerta preciosa, este jardín, eso es una maravilla. Ella todos los días se levanta aquí, ella vive acá, yo vivo más allá.
A las 4 de la mañana está levantada regando las matas y tal. Si ella quisiera, tuviera esa disposición, pues llega un momento en el que se tiene que leer algún libro sobre las plantas y los cruces de la planta y tal. Y ni más ni menos se está metiendo pues con las especies y el origen de las especies y con Darwin. Sin leer necesariamente a Darwin, no tiene por qué leerlo. Y mira esas flores tan maravillosas y las puede cruzar y combinar, etcétera. Pero, repito, ese objeto, en primer lugar, es un objeto externo que podemos estudiar distanciándonos. Como decía Bertolt Brecht, hay que tomar distancia para poder observar el fenómeno. Pero ¿cómo toma uno distancia de la sociedad para estudiarla? ¿Es necesario tomar distancia de la sociedad para poder analizarla objetivamente? Tengamos presente que no, la sociedad no es objeto, es sujeto, igual que nosotros. Nosotros somos sociedad, somos la célula elemental de la sociedad. Nosotros somos a la sociedad lo que la mercancía es a la riqueza en las sociedades en las que impera el régimen de producción capitalista. ¿Es claro? Entonces, estamos involucrados. El sujeto está involucrado, el sujeto individual está involucrado en el estudio del sujeto colectivo en el marxismo. No son matemáticas, ¿no? Sí, hablamos de relaciones sociales de producción. Hablamos de relaciones sociales de experiencia. Hablamos de relaciones sociales de poder. Sufrimos y estamos inmersos en esas relaciones, en esos complejos juegos de relaciones. Diversas relaciones que se entrecruzan e entretejen en diferentes niveles y capas de la vida real, son lo que denominamos estructuras. Las estructuras no existen realmente. Son un objeto, eso sí, de estudio. A través de las estructuras, cuando estudiamos las estructuras sociales, como objeto de las estructuras, estamos estudiando eso, las estructuras sociales. Aquí Marx nos dice, no que vamos a estudiar las estructuras sociales. En ningún momento ha dicho eso. Este no es un libro para estudiar las estructuras sociales. Es para estudiar el capital. Y arrancamos por el elemento básico, no del capital. La mercancía no es la célula básica del capital, no. La mercancía es la forma, no es un contenido. La mercancía es una forma que adquiere la riqueza en las sociedades y la sociedad es la que ve la riqueza en esas mercancías, en ese inmenso almacén de mercancías. La gente que, uy, ese puta sí que es de rico. Se le va a reventar ese almacén. Mire la cantidad de ganado que tiene. Mire esa casona tan inmensa que tiene. ¿Cuánto no costó eso? Ese es muy rico. ¿Es rico o tiene la apariencia de riqueza? Porque tiene unas mercancías que son un inmenso arsenal de mercancías. Esa es la forma elemental en que se muestran. Lo repito, eso se tiene que realizar. Lo que vemos es apariencia. Tenemos que arañar eso mediante las herramientas del análisis. Es el microscopio. Mediante el análisis, observar qué hay detrás de esa apariencia, cómo se forma, de qué está constituido. Y eso es lo que estamos estudiando. Y apenas estamos empezando, vamos en el segundo renglón del segundo párrafo. La mercancía es en primer término un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas de cualquier clase que ellas sean.
el carácter de esas necesidades, el que broten, por ejemplo, del estómago o de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos. Ni interesa, para estos efectos hay una nota al pie que dice, apetencia implica necesidad. Es el apetito esto está entre comillas, apariencia implica necesidad. Es el apetito del espíritu tan natural en este como el hambre en el cuerpo. La mayoría de las cosas tiene un valor por el hecho de satisfacer las necesidades del espíritu. Por ejemplo, una camisa sirve para satisfacer una necesidad. Varias camisas similares pues cumplen la misma. Tienen el mismo precio, la misma talla, están en el mismo almacén. Solo se diferencian en pequeños detalles. Como el color. El color, ciertos detalles ahí. Son largas. ¿Por qué la compró de ese color y no del otro? Repetimos, apetencia implica necesidad. Es el apetito del espíritu, tan natural en este como el hambre en el cuerpo. La mayoría de las cosas tiene un valor por el hecho de satisfacer necesidades del espíritu. Qué pena, pero esa de color rojo no está en promoción. No tiene el 80% de descuento. Pero esa es la que quiero. ¡Pum! La que necesito. ¿No? Y si necesitas, se compra. Cierra comillas ahí. Lo dice Nicolás Barbon Comprador impulsivo. en el discurso sobre el conocimiento de la nueva moneda en las consideraciones de Mr. Locke. Entonces no interesa en lo más mínimo si parten del espíritu o del estómago o de la fantasía. Eso no interesa para los más mínimos efectos en esta investigación en la que nosotros estamos participando. Estamos adquiriendo las herramientas teóricas para poder participar bien de esa investigación, que en lo personal cada uno tendrá diferente interés en realizar o no, en adelantar hasta cierto punto, en esforzarse, en fin. ¿Sí? No interesa tampoco desde este punto de vista. ¿Desde cuál punto de vista? Desde el punto de vista de nuestra investigación. No interesa tampoco desde este punto de vista cómo ese objeto satisface las necesidades humanas. Eso no lo vamos a estudiar en esta investigación. Podemos hacer otra si quieren, pero en esta no vamos a estudiar cómo esas cosas satisfacen las necesidades humanas. Si directamente, como medio de vida, en una forma que tienen las cosas de satisfacer la necesidad humana, es un medio de vida, un medio para vivir. Es decir, como objeto de disfrute o indirectamente como medio de producción. Entonces, vamos a investigar la mercancía. ¿Ese es el objeto de nuestra investigación? Pregunto. ¿Cuál es el objeto de nuestra investigación? No me respondan ahora. Lo dejamos como tarea para la próxima. Sí.